Amén, gloria a Dios. En esta tarde estoy nuevamente haciendo un vivo, amén. Estoy en obediencia a lo que nuestro Padre Espiritual nos manda hacer, amén. Sabemos que cada día nosotros tenemos que ponernos en obediencia y por sobre todas las cosas bajo sujeción, amén. Le doy gracias a Dios porque una vez más puedo estar en vivo, puedo hacer un video, amén. Como varios de mis hermanos, amén, están también haciendo el vivo, amén. Se están juntando para predicarles su palabra, amén. Yo le doy gracias a Dios por lo que se están conectando en esta hora. Bendigo a la profeta Flor, a la profeta Mariana, mi madre espiritual, amén. Yo creo que más de uno me conoce, amén. Soy Jessica del Ministerio Apostólico y Profético Fuego Santo, amén. Y en esta hora me encuentro haciendo un vivo, amén. Porque tenía ganas de hablar y de predicar, amén. Esta palabra que el día domingo, amén, el Señor colocó en mi corazón, amén. El día domingo tuvimos una reunión poderosa, amén. Tremenda reunión, tremendo lo que Dios está haciendo en estos tiempos, amén. Sabemos que estamos en una nueva temporada, amén. Y esta temporada la queremos aprovechar a lo máximo. Yo no sé si vos estás de acuerdo conmigo, pero yo no quiero dejar pasar esta temporada, amén. Porque sabemos que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, pero tenemos que aprovechar cada día que el Señor nos regala, cada día que el Señor nos presta, amén. Le quiero dar gracias porque se ha conectado el apóstol, mi Padre espiritual, amén. Gracias por cada uno de los que se conectan en esta hora, de los que están presentes, amén. Gracias a Sil Peralta que se ha conectado, amén, para ver este vivo, amén. Yo le quiero dar gracias a Dios porque sé que el Señor una vez más, el Señor ha sido bueno. Y en esta mañana, como decía mi Padre espiritual, en esta mañana el Señor se acordó de nosotros una vez más. El Señor se acordó de nuestras vidas, del pacto que un día hizo, amén, con la humanidad, amén. Le doy gracias a Dios por haberse acordado un día más de mi vida, por haberse acordado de mi familia, por haberse acordado de mis hijos, de mis hijas, de mi compañero. Le doy gracias a Dios porque Él hoy se acordó de mi hogar una vez más. Él hoy ha renovado su pacto con nuestras vidas, ha renovado su misericordia, amén. Y yo le doy gracias a Dios por eso, y como les decía recién, estamos en una nueva temporada, estamos declarando que es una temporada nueva, la cual no queremos dejar pasar, ninguno de nosotros queremos dejar pasar, y quisiera que a ti también te pasara lo mismo, que en esta temporada nueva no la dejemos pasar, no dejemos escapar esta oportunidad que el Señor nos está dando de poder volvernos a su camino, amén. Sabemos que si nosotros nos volvemos a Dios, Él se volverá a nosotros, porque Él es misericordia, amén. Quizás nosotros muchas veces no tenemos ni hemos tenido misericordia, pero sabemos que el Señor sí tiene misericordia. Y más de una vez se ha dado a conocer a nuestras vidas, se nos ha revelado con esa misericordia tan grande que Él tiene para con nosotros. Y la conocemos mediante nuestros errores, mediante nuestros fracasos. Mediante todas estas cosas conocemos que el Señor es bueno, que el Señor es misericordioso. Pero déjame decirte una cosa, que Dios es misericordioso, pero nosotros como hijos de Dios no tenemos que abusar de esa misericordia, amén. Porque sabemos que Dios es bueno, que Dios es amor, amén. Que Dios se manifiesta de esa manera, siempre siendo amor sobre nuestras vidas, sobre nosotros que somos pecadores, amén. Pero Él siempre está ahí esperando que nosotros nos volvamos a Él, y nos da una oportunidad, otra oportunidad y otra oportunidad, y siempre nos está dando oportunidades, amén. Pero no abusemos de la misericordia de Dios, hermano, amén. Porque sabemos que estamos en un tiempo en el cual nosotros en este tiempo podemos buscar a Dios y lo podemos encontrar, amén. Quiero bendecir la vida del siervo Rafael que se ha conectado, de Julio Sánchez, amén, te bendigo, porque se están conectando, amén.
Y yo le quiero dar gracias a Dios porque sabemos que Él es bueno y misericordioso. Te bendigo, sierva Natalie. Amén. Buenas tardes, sierva Jessie. Seas bendita en esta tarde y que Dios respalde tu vida poderosamente. Amén. Muchísimas gracias, sierva, profeta. Y como les decía, que no abusemos de la misericordia de Dios, porque hoy tenemos la oportunidad de poder buscarlo, de poder buscar de su presencia, de poder hallarlo, pero va a llegar un momento en el cual vamos a querer buscar a Dios y no lo vamos a hallar. Por eso que en esta temporada nueva que el Señor ha renovado su misericordia sobre nosotros la podamos aprovechar al máximo, a buscar de su presencia, a buscar de todo lo que venga de Él, amén, que podamos aprovechar para predicar su palabra, para llegar a aquellos que quizás no pueden ir a la iglesia, no pueden congregar, amén. Yo quiero que cada uno de nosotros podamos aprovechar y buscarle a Dios por sobre todas las cosas, amén. Como les decía al principio, amén, el domingo Dios colocó una palabra en mi corazón, amén. Y solamente pude escuchar solamente que Dios me decía, reconócelo en todos tus caminos. Y yo el domingo sentía la necesidad de predicar, amén, de predicar esta palabra. Simplemente sabía que solamente era una sola palabra y no tenía más nada, es más, no tengo más nada, amén, que esta palabra, pero sé que Dios se va a glorificar, amén, porque uno siempre declara que no queremos ser nosotros, sino que sea su Espíritu Santo quien hable a través de nuestras bocas, amén, porque sabemos que nosotros solamente debemos abrir nuestra boca y el Señor es el que se va a encargar de poner palabras en nuestra boca para que las palabras puedan llegar a los corazones y pueda penetrar su palabra y pueda traer cambios, porque de eso se trata, amén. No se trata de solamente leer la palabra del Señor, no se trata solamente de escuchar palabra de Dios, amén, sino que de lo que se trata, como yo siempre digo una sola cosa, a mí no me sirve de nada saber la Biblia de tapa a tapa, amén. A mí lo que me va a servir es que yo pueda poner lo poco que sé o lo mucho que sé, que lo pueda poner por obra, amén. Porque sabemos que yo puedo conocer, sí, la Biblia de tapa a tapa, la puedo saber, la puedo leer 2 o 3 veces a la Biblia, amén. Pero ¿y de qué me sirve si no pongo su palabra por obra? Amén. A mí lo que me va a servir lo que a mí me va a servir es poner por obra su palabra, obedecer a todo lo que el Señor me manda por medio de su palabra, amén. Sabemos que Dios es amor, nosotros tenemos que ser amor, Dios es misericordia, nosotros tenemos que practicar cada día la misericordia. A veces se nos hace difícil porque siempre se nos levantan una, otra y otra vez quizás las mismas personas o quizás personas diferentes se nos levantan, amén. Pero acá se trata de caminar, es como siempre dice el apóstol, amén. Nosotros tenemos que perdonar cada día debemos crucificarnos, cada día debemos morir al yo que hay dentro nuestro, amén, y poder dejar que su Espíritu Santo sea quien gobierne, amén, que sea quien gobierne nuestro corazón, que gobierne nuestra mente, y que podamos cada día hablar un poquito más de su palabra, que cada día nosotros como hijos de Dios podamos dejar que su Espíritu Santo se refleje en nosotros, amén. De eso se trata, de que Dios se refleje en nosotros, amén, que cuando nos vean en la calle no digan, ahí va fulana de tal que va a la iglesia a la iglesia Fuego Santo, no, se tiene que reflejar que digan, ahí va la sierva de Dios, ahí va el siervo de Dios, amén. De eso se trata, que las personas que no conocen a Dios, las personas que están afuera, nos puedan reconocer como hijos verdaderos de Dios, hijos que caminan bajo su palabra, por su palabra, amén. De eso se trata, de que nosotros como hijos de Dios podamos ser ejemplos, amén, para que otros quieran añadirse, porque si yo no doy un ejemplo, ¿cómo van a seguir a Cristo si van a decir, no, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si mirá, fulano de tal hizo tal cosa, hizo esto, hizo aquello, porque la gente lamentablemente a veces mira el defecto, no mira la parte buena, Nosotros todo lo contrario, nosotros de las personas siempre tratamos de rescatar lo bueno de cada persona, amén. Tenga miles de defectos, nosotros siempre tenemos que ver la parte buena, pero hay personas que no ven esa parte buena, entonces nosotros tenemos que cada día poder reflejar a Cristo en nuestro corazón,
en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de caminar, en nuestra manera de movernos, de cómo hacemos las cosas, amén, para que cuando nos vean, vean a Dios, la obra de Dios en nuestras vidas, amén. Y yo en esta tarde quiero compartirte esta palabra que el Señor me estaba dando el domingo, amén, que yo durante estos días la he estado meditando, amén, y yo digo, qué bueno que eres, Señor, porque en todo momento tú nos estás enseñando cosas nuevas, nos estás moviendo, nos estás impulsando hacia las profundidades de un conocimiento que quizás antes no teníamos. Porque antes leíamos la palabra y sí, y era una historia más. Pero acá se trata de ¿qué? De instruirnos cada día, de tener entendimiento, de tener conocimiento de la palabra de Dios, amén, de meternos cada día más en su palabra y que podamos permitirle al Espíritu Santo que traiga la revelación a nuestras vidas, amén, que es lo que está sucediendo en esta nueva temporada, amén. Se están predicando las mismas palabras que se predicaban quizás antes de que sucediera esta pandemia, pero ¿cuál es la diferencia? Hay una profundidad mayor, hay una revelación nueva, es la misma palabra pero con diferente esencia, Dios se está moviendo, amén. No es más sabio quien lee la Biblia, sino quien practica lo que lee. Amén, así es, siervo Rafael. Amén. Yo sé que como siempre decimos, la gente mira los defectos, y si vamos al caso, el siervo Rafael, quizás mucha gente ve el defecto, amén, que hay en su vida, amén. Muchas veces hasta yo misma miré el defecto que había en él. Muchas veces lo juzgué, muchas veces lo condené, por todo lo que él era, por lo que hizo y por todo lo que hacía, amén. Pero ¿saben qué? Dios nos está enseñando a tener misericordia, amén. A tener misericordia de no ver lo malo, sino a poder ver lo bueno de cada persona. Y yo sé que un corazón como él tiene, hay muchos que quisieran tener ese corazón y no lo tienen, amén. David era un pecador, amén. Pero ¿por qué dice Dios que tenía un corazón conforme a él? Amén. Porque David era misericordioso, porque David tenía un corazón que muchos no tienen. Muchos vamos a la iglesia solamente a ocupar un banco o a decir que estamos en la iglesia. Amén. Muchos glorificamos a Dios con nuestra boca, pero lejos está nuestro corazón de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros juzgamos lo que vemos, pero no nos damos cuenta que Dios ve otra cosa. Amén. Dios vio un gran corazón que tiene este varón de Dios. Amén. Y hoy lo puedo reconocer. Amén. Puedo reconocer su corazón y lo que Dios colocó en su vida. Amén. Yo sé que Dios tiene cosas grandes, Dios tiene cosas poderosas, aún mayores para su vida, amén, que quizás él no alcanza a entender, porque a veces los problemas, a veces las situaciones que vienen a nuestras vidas, a veces nos hacen bajar los brazos, pero sabemos que quien va delante nuestro es Jehová Dios de los ejércitos, amén. Él va como poderoso gigante delante nuestro, y aunque se levante quien se levante, cuando hay un propósito, cuando hay un llamado de parte de Dios, eso se va a cumplir en nuestras vidas, a pesar de que venga lo que venga, tempestades y tormentas que vengan, amén. Eso lo pude entender porque muchas veces yo misma me sentí que no iba a poder seguir adelante, que no iba a poder predicar su palabra por cómo yo era, por la vergüenza, por la timidez y por todas las cosas. Y sin embargo, aquí estoy haciendo un vivo, y cuando me dicen que tengo que predicar, voy y predico, y lo único que le digo al Señor, que no sea yo, sino que seas tú, Señor, porque yo humanamente no tengo nada para dar. Pero sé que es tu Espíritu Santo quien va a usar mi vida, quien va a usar esta nada para glorificarte, amén. Y una de las cosas que yo siempre digo es que Dios es quien se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando menos fuerzas tenemos, cuando menos ganas tenemos de predicar, cuando más luchas tenemos, es cuando más tenemos que trabajar para el Señor. Y vos decís, qué cosa loca, porque cuando estoy bien y siento esas ganas de trabajar y de predicar, capaz que no sucede nada, no pasa nada. Pero en el momento cuando no tenemos ganas de hablar de Dios, cuando no tenemos ganas de hacer nada, en ese momento es cuando se nos presentan situaciones en las cuales más tenemos que hablar de Dios y más tenemos que predicar de Dios, amén. Por eso que en esta nueva temporada, como digo, no quiero perder un minuto, no quiero perder un instante, lo único que quiero es hacer su voluntad, amén. No quiero hacer otra cosa, quiero invitar a su Espíritu Santo cada mañana para que Él sea quien haga su obra en mi hogar, en mis hijas, en mi familia, en mi padre, en mi madre. Yo sé que mi línea familiar está necesitada de Dios, amén.
Y yo sé que están sucediendo cosas las cuales yo sé que ellos en algún momento van a llegar a los pies de Cristo. Amén. Porque hay una promesa de parte de Dios. Cree tú y toda tu casa será salva. Amén. Y yo me aferro a cada palabra, a cada promesa que hay en la Biblia. Amén. Yo me aferro a esa palabra y yo sé que cosas nuevas van a venir. Y yo sé que las bendiciones del reino van a venir. Y yo sé que esas sanidades, esos milagros, amén, van a venir. Amén. ¿Por qué? Porque yo soy un milagro. Tú eres un milagro. Amén. Somos un milagro de parte de Dios. Y aparte de ser un milagro, nosotros, amén, tenemos el milagro de dar vida. Amén. Tenemos el milagro de dar vida. Nuestra liberación es un milagro. Amén. Muchas veces tomamos un milagro como una sanidad, que Dios sane nuestro cuerpo, pero nosotros, la liberación que Dios derrama sobre nuestras vidas, amén, es un milagro de parte de Dios. Amén. Por eso que de eso se trata, amén. En mi debilidad es ahí donde el poder de Dios se perfecciona, amén. Así es, profeta. En nuestra debilidad es donde Dios se va a glorificar, amén. En nuestra debilidad es donde Él va a ser exaltado, amén. Donde vamos a ver su mano de poder obrando en nosotros, amén. Y como les decía, nosotros somos un milagro vivo de parte de Dios, amén. Yo no me voy a olvidar nunca de dónde Dios me sacó, amén. Por eso, por gracia y por misericordia y por amor a las almas, es que estoy haciendo este vivo, amén. Porque quiero que personas que están del otro lado, que puedan escuchar y puedan ver este vivo, amén, puedan sentirse reflejados en esto, amén. Hace más o menos unos 12 años atrás, amén, la ciencia, amén, los médicos me daban nada más que 72 horas de vida. Y nunca me voy a olvidar de dónde Dios me sacó. Y yo siempre digo, Dios me levantó de una cama de hospital, amén. Porque el hombre solamente me daba 72 horas de vida y Dios tenía un propósito. Había un llamado de parte de Dios, amén. Había algo poderoso de parte de Dios que no me dejaba ir en ese momento, sino que yo tenía que hacer un cumplimiento aquí en la tierra, amén. Como lo tengo yo, como lo tenés vos, amén. Hay veces que no vas a entender el por qué estás pasando la situación que estás pasando, amén. Pero como dice la alabanza, no hay imposibles para Dios, amén. Hay un propósito, como dije recién, y ese propósito se tiene que cumplir, amén. Me acuerdo las veces que muchas veces no tenía ganas de seguir adelante, muchas veces me sentía como que no tenía nada para dar, como que no tenía nada. Y saben las veces que me quise olvidar de Dios, y millones de veces me quise olvidar de Dios, por todas las cosas que me habían sucedido, por todas las cosas que me pasaban, amén. No quería seguir adelante, amén. Y muchas veces, ¿saben cuántas veces agarré la Biblia, agarré los libros y los guardaba y los escondía porque no quería saber más nada? Pero no había un día en el cual no me acordara de Dios y lo que Dios hizo en mi vida, amén. Cuando me dieron el alta en el hospital, me dijeron que me tenía que cuidar por años, me tenía que cuidar, no podía comer cosas, no podía quedar embarazada. Y sin embargo, cuando me dieron el alta, no me voy a olvidar nunca más, a los 3 meses quedé embarazada de mi hija Sofía, amén. Cuando el médico me había dicho que por 3 años me tenía que cuidar, amén. Y sin embargo, cuando Dios hace la obra, Dios la hace perfecta y maravillosa. Él fue quien me sanó, amén. Y siempre declaro esta palabra, que Él me sanó y me salvó por completo, amén. A los 3 meses quedé embarazada y los médicos no lo podían creer por lo que yo había padecido, amén. Pero aquí estoy, predicando de su palabra. Soy un milagro de parte de Dios y todos los días le doy gracias a Dios. Y cuando quise olvidarme en un momento, cuando vinieron luchas, vinieron pruebas, vinieron cosas a mi vida las cuales quisieron destrozar mi corazón, amén. Quise olvidarme, quise apartarme, quise dejarlo. ¿Y saben qué? No pude hacerlo. No había un día que no me acordara de Dios, amén, de lo que el Señor había hecho en mi vida, amén. Y saben que llegó un día en el cual le dije, Señor, te doy gracias porque me enseñaste muchas cosas. Me diste fuerza para soportar cosas que creía que nunca iba a soportar, amén. Me diste fuerza, me enseñaste muchas cosas que lo que no me destruyó, me hizo más fuerte, amén. Y eso es por lo que le tenemos que dar gracias a Dios. Y si una cosa siempre le dije a Dios, te doy gracias por nunca enseñarme a olvidarte, amén. Él jamás me enseñó tantas cosas, pero una cosa no me enseñó, y fue olvidarme de Él, amén. Porque de eso se trata, de que yo no me olvide nunca, pero nunca me olvide de lo que Dios hizo en mi vida, amén. Muchas veces Dios viene a nuestras vidas, nos sana, nos liberta, nos da fuerzas nuevas, nos restaura, amén.
Y nosotros muchas veces somos desagradecidos con Dios, amén. ¿Por qué? Porque no somos agradecidos, no le agradecemos a Dios por los milagros que Él hace en nuestra vida, amén. Tenemos que aprender, hermano, a ser agradecidos con Dios, a ser agradecidos porque muchas veces no hemos tenido para comer y el Señor nos ha proveído. Muchas veces hemos padecido una enfermedad, amén, y el Señor nos ha sanado. El Señor una y otra vez se nos hace presente y el hombre muchas veces no quiere escuchar, no quiere volverse al camino del Señor, amén. Pero de eso se trata, amén, de que nosotros aprendamos a ser agradecidos. La palabra, el dar gracias trae multiplicación. El dar gracias es una palabra tan cortita, gracias, pero es una palabra tan poderosa, pero tan poderosa, que a veces el hombre no alcanza a entender lo que es darle gracias a Dios en lo poco, porque dice, si vos le das gracias en lo poco, Él en lo mucho te pondrá. Si vos no aprendés a darle gracias en lo pequeño, ¿cómo puedes pretender cosas grandes de parte de Dios? Somos rápidos para pedirle cosas grandes al Señor, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé esto. Le pedimos muchas cosas a Dios, pero muchas veces no le ofrecemos nada a Dios, amén. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a darle gracias. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por mis hijas, por la salud, la vida que tú les has dado, Señor. Gracias por mi hogar. Padre, gracias por el matrimonio que me regalaste, Padre de la gloria. Gracias por ese matrimonio, Dios mío, por haber formado nuevamente una familia. Gracias te doy, Padre, por eso. Aprendamos a valorar lo que el Señor nos da. Aprendamos a valorar el hogar que tenemos, amén. Porque si no valoramos lo que tenemos, ¿cómo Dios puede darnos algo más? Amén. De tener 2 autos pasé a tener una moto, de tener una moto pasé a tener una bicicleta, me ha tocado andar caminando, pero ¿saben qué? No reniego de eso, porque le doy gracias a Dios por lo que tengo y porque sé que Dios algo más tiene para mi vida. No es conformarse con que vamos a la iglesia, Dios nos llenó, en ese momento Dios nos tocó sin darnos cuenta que lo único que hicimos fue comer de las migajas. Amén. Y Dios no quiere que nosotros comamos de la migaja. Dios quiere que nos sentemos a la mesa con Él, que comamos con Él. Amén. Nunca me olvido la prédica de la sierva. Amén. Que el rey te llama, amén, para que nos sentemos a la mesa, amén. El Señor nos está llamando en esta nueva temporada. El Señor te está llamando para que tú te sientes a la mesa del rey, para que dejes de comer migajas, para que dejes de ir a la iglesia, sientas la presencia de Dios y te vayas nuevamente y sigas siendo la misma persona. No se trata de eso, amén. No se trata de ser la misma persona, se trata de que si Dios te tocó, si Dios te llenó, si Dios te ministró, tu vida no tiene que ser igual, amén. Tu vida tiene que ser diferente, tu vida tenés que ser una persona nueva, tenés que dejar que Dios haga un cambio poderoso en tu vida, amén. Una de las cosas que uno tiene que proponerse es caminar en verdad, amén. Y yo digo, qué fácil sería si las personas caminaran en verdad. ¿Por qué? Porque cuando uno camina en mentira, cuando decimos una mentira, para tapar esa mentira tenemos que volver a mentir. Y para salvar esa mentira tenemos que seguir mintiendo y siempre estamos rodeados en una mentira, amén. Y no se trata de eso. Qué fácil que es caminar en verdad, hablando con la verdad. Y es lo que en estos tiempos nos hemos propuesto con mi compañero, amén, con mi esposo, amén, es caminar en verdad, hablar con la verdad. ¿Por qué? Porque Dios es quien va a respaldar la verdad, amén. Cuando vos caminás en verdad, ten la certeza y la seguridad de que Dios va a respaldar la verdad. Ahora, si tú caminas en mentira, no pretendas que Dios te respalde, no pretendas que Dios esté en esa situación, porque no va a estar. Y te vas a preguntar, Señor, ¿dónde estabas? Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Cómo puedes pretender que Dios te respalde cuando estamos mintiendo, cuando estamos haciendo cosas desagradables delante de Dios? Comienza a caminar en verdad, amén. Comienza a ser una persona verdadera, una persona genuina que camine bajo la voluntad de Dios, amén. No se trata de nuestras fuerzas, sino de la fuerza del Dios Todopoderoso. Amén, siervo Rafael, así es. Se trata solamente de Él. Cuando nos sentimos débiles hay un fuego que arde dentro de nuestro corazón que nunca se apaga. Así es, sierva Natalie, porque ese es el Espíritu Santo que mora dentro nuestro, amén, que siempre está ahí para hacernos entender que no estamos solos, que no caminamos solos, sino que hay alguien dentro nuestro que nos da la fuerza, porque nuestras fuerzas se terminan y ahí es donde empieza la fuerza
la fuerza de Dios comienzan a actuar en nosotros, comienzan a actuar y algo dentro de nuestro comienza a fluir, comienza a salir y vos decís, ¿qué es esto que estoy sintiendo? Amén. Y ese es el Espíritu Santo, es el fuego del Espíritu Santo que hay dentro nuestro, que nos impulsa a seguir caminando, que nos impulsa a seguir avanzando, que nos impulsa a no detenernos, que nos impulsa a seguir, amén. Estuve un año, más de 4 años estuve fuera de mi casa, amén. Y muchas veces sentí la necesidad de volver y no quería, porque a veces el orgullo que había dentro mío no me permitía volver, amén. Y muchas veces me encerré y quise caminar bajo mi propia opinión y mi orgullo y el orgullo que no me dejaba, no porque yo no voy a hacer menos, porque yo no voy a hacer esto, porque yo no voy a hacer aquello, porque yo era la que no quería, amén. Y muchas veces por querer ser yo, muchas veces por no doblegarme, por no saber humillarme, por no saber reconocerme, amén. Muchas veces Dios me redujo a vanidad, amén. Y muchas de las cosas que a mí me sucedieron fue por causa de mi orgullo, hermano. Muchas de las cosas, yo siempre digo que cuando hubo fracaso en mi vida, amén, nunca fue por causa de la persona que estaba a mi lado, amén, sino que yo siempre digo, y hoy en día yo lo hablo y lo reconozco, amén. El matrimonio es un 50 y un 50. El matrimonio no fracasa porque una sola persona falla, amén. El matrimonio fracasa cuando dos personas, es un 50 y un 50. Hay que poner parte de las dos personas para poder buscar de Dios y para poder decir, tenemos que luchar juntos, tenemos que seguir adelante juntos, amén. Pero muchas veces el orgullo de nosotras, las mujeres, y el orgullo a veces del hombre, porque acá no se trata de que son o las mujeres o es el hombre, amén. Acá se trata de las dos partes. Y muchos fracasos vinieron por eso, porque yo no quería ceder, porque yo no quería menguar, porque era yo la que no quería hacer todo yo, quería mandar yo, siempre era yo, amén. Y después cuando venían los problemas a mi hogar, muchas veces le preguntaba al Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué? Y nunca lo dejé obrar a Dios, amén. En cambio, en esta nueva temporada que estamos viviendo, amén, no quiero ser yo, amén. Cuando viene un problema a mi hogar, a mi matrimonio, cuando estamos pasando por una situación difícil, ¿sabe qué es lo que hacemos? Nos tomamos de la mano y comenzamos a orar. Y si estamos juntos, tenemos que pelear juntos, porque de eso se trata, amén. Si queremos un éxito en nuestro matrimonio, si queremos un éxito en nuestras finanzas, si queremos un éxito en nuestra familia, queremos éxito, tenemos que aprender a reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Tenemos que aprender a reconocer que es Dios el que va con nosotros, que es Dios el que va a hacer la obra, que es Dios es nuestro ayudador, el que nos va a dar la fuerza para seguir adelante. Amén. Que sea Dios el que haga todas las cosas. Amén, así es, Jessy, gloria a Dios, hermosas palabras salen de tu boca. Amén. Dios nos saca del círculo vicioso de la mentira. Amén, así es, siervo Luis. Dios siempre nos va a sacar del círculo, de lo que nosotros siempre estamos acostumbrados a andar. Tenemos que comenzar a romper con esas estructuras, tenemos que romper con la mentalidad vieja, amén. Tenemos que renovarnos cada día, amén, y poder aceptar lo que el Señor tiene preparado para nuestras vidas. Y como les decía recién, nosotros tenemos que aprender a reconocer a Dios en todos nuestros caminos, amén. La palabra se encuentra en Proverbios 3, amén. En Proverbios 3:6 es un solo versículo que es de todo lo que he estado hablando, porque ese versículo me llevó solamente a hablar de esto, amén. Y dice la palabra de Dios, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, amén. Nosotros si queremos tener, yo hoy a la mañana cuando hablaba con el siervo, amén, le decía, tengo que titular esta prédica, y esta prédica yo la titulé como las llaves del éxito, amén. Y esta palabra que dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, amén. Cuando nosotros lo reconocemos a Dios, que es lo que estamos viviendo hoy en día, de tratar de reconocerlo a Dios, que Él es Dios, que Él es mi Dios, que Él es mi Padre, amén, que Él es mi ayudador, mi fortalecedor, que Él, cuando tú comienzas a reconocer que Él es todo para vos, amén, porque nosotros sin Dios no somos nada, amén, pero Dios
si nosotros sigue siendo Dios, amén, que es algo que siempre tenemos que tener presente, que yo sin Dios no soy nada, tú sin Dios no eres nada, amén. Nosotros tenemos que aprender a reconocerlo en todos mis caminos, en mi manera de caminar, en mi manera de andar, en mi manera de hablar, en mi manera de ver las cosas. En todo momento yo tengo que tenerlo a Dios presente, amén. ¿Y qué dice? Y Él enderezará mis veredas. Cuando vos comenzás a hacer la obra que Dios te mandó a hacer, cuando vos comenzás a caminar bajo su voluntad, amén, Él es quien comienza a enderezar nuestras veredas, Él es el que comienza a enderezar nuestro camino. Nuestro camino antes era torcido. Bueno, cuando nosotros comencemos a hacer la obra de Dios, cuando comencemos a hacer su voluntad, nuestro camino se va a ir enderezando. Ya no vamos a caminar más torcido, ya no vamos a caminar más en mentira, ya no vamos a andar más en pecado, sino que vamos a comenzar a andar en verdad. Y qué hermoso que es, hermano, cuando vos hablas con una persona y le decís la verdad, esa persona sabe que te dice, me gusta que digas la verdad, porque con la verdad vamos a llegar a todos lados. Y eso es algo que muchas veces, hasta la gente del mundo muchas veces te dice eso. Y qué mejor que un hijo de Dios camine en verdad, que deje de caminar en mentira, que deje de hacer cosas que a Dios no le agrada, amén, que deje de practicar el pecado, amén. Y cuando hablamos de pecado muchas veces hacemos una conjetura del pecado de adulterio y fornicación, y no es solamente adulterio y fornicación lo que es pecado. Hablar mal de mi hermano es pecado, mirar mal, y van dos personas caminando, quizás un amigo, y yo digo, uy, mirá, estos dos están juntos. Iniquidad hay en mi mente, amén. Y eso es lo que a Dios no le agrada, y es un pecado. La doble personalidad es un pecado. Ser santos en la iglesia y demonios en nuestra casa, amén. En la iglesia, amén, aleluya, gloria a Dios. En la iglesia te amo, Señor, gloria a Dios. En la iglesia yo le alabo, en la iglesia yo me humillo delante de Dios, en la iglesia yo lloro en su presencia, pero salgo de la iglesia, voy a mi casa y sigo siendo la misma persona, amén. Eso no habla de una persona que fue transformada por su Espíritu Santo, amén. Eso no habla de un buen cristiano, amén. Dejemos de tener doble personalidad, seamos verdaderos, seamos realistas, amén. Seamos como Dios quiere que sea, amén. Y mientras meditaba en esta palabra que dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, no seas sabio en tu propia opinión, que es lo que le hablaba recién. Muchas veces quise ser yo sabia en mi propia opinión, y ¿sabes cuántas veces me equivoqué? Millones de veces me equivoqué por creerme que yo tenía la razón, por creer que nadie más que yo sabía lo que hacía, amén. ¿Y sabe las veces que me golpeé la cabeza contra la pared por querer ser yo? No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Miren lo que dice el Señor, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Y cuando leía, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos, amén, esta palabra, este versículo me llevaba al Salmo 32, amén. Si lo quieren buscar, si no yo se los leo. En el Salmo 32, 3 dice, habla David habla y dice así, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Amén. ¿Qué dice? Mientras callé se envejecieron mis huesos. Amén. Y el 3:5 dice, mi pecado te declararé, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Mientras callé, mis huesos se envejecieron. Y el domingo me pasó algo tremendo, algo poderoso, en la cual Dios ministraba mi vida poderosamente, y traía versículos a mi mente, y traía palabras, y una palabra concordaba con otra palabra, y una palabra. Mientras callé, mis huesos se envejecieron. Amén. Y muchas veces el no confesar nuestro pecado, muchas veces eso hace que nuestros huesos se envejezcan, amén. Que nosotros cada día, el pecado hace que nos trae muerte espiritual, amén. Nos hace envejecer, amén. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a confesar. Y nosotros decimos muchas veces, pero si Dios ya sabe lo que hice, Dios ya sabe lo que hice hace unos años atrás, sí, Dios lo sabe, amén. Pero yo una manera dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad.
dice David, amén, en esta palabra. Yo tengo que confesar mi pecado, amén, porque Dios lo sabe, pero Él está esperando que nosotros lo confesemos con nuestra boca, amén, que nos arrepintamos de todo corazón, amén, y que verdaderamente haya un arrepentimiento verdadero en nosotros, amén. Dice, mi pecado te declaré y no te encubrí mi iniquidad, amén. Dije, confesaré mi transgresión a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado, amén. Miren lo importante que es declararle y arrepentirse verdaderamente de corazón, cosas que quizás hicimos hace años, pero que nunca hubo un arrepentimiento en nuestro corazón, nunca hubo en nosotros un arrepentimiento genuino, ni nunca hubo en nosotros el confesarle a Dios lo que hicimos y decirle, Señor, hice tal cosa, yo sé que vos lo sabés, pero hoy me arrepiento de lo que hice, perdoname, Señor, porque hubo un momento en mi vida en el cual fui débil, amén. Le di lugar a Satanás a que entrara en mi corazón e hiciera lo que hizo, amén. Quizás hoy estoy en la iglesia nuevamente, pero Dios necesita un reconocimiento verdadero, amén. Dios necesita que nosotros le reconozcamos en todos nuestros caminos. Dios necesita que nosotros nos reconozcamos como hijos verdaderos de Dios. Amén, para que Él pueda enderezar nuestras vidas, para que nuestra vida pueda estar alineada a su Espíritu Santo, amén. De eso se trata, mi hermano, se trata de ser genuinos, como siempre les digo yo, amén, ser genuinos delante de la presencia de Dios, amén. Dice en Proverbios 16:25, Proverbios 16:25, miren lo que dice, hay caminos que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Amén. Muchas veces nuestro proceder, amén, nuestro caminar, muchas veces nosotros creemos que estamos bien delante de Dios. Nos creemos que estamos bien delante de Dios. Pero cuando decimos, Señor, tus pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son mis caminos. Amén. Quiere decir que los pensamientos y los caminos de Dios van más alto, van más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Amén. Nosotros tenemos que caminar conforme a su palabra, no conforme a nuestra propia sabiduría, no conforme a lo que creemos que está bien. Porque hubo cosas que creíamos que estaba bien, pero no estaban bien delante de Dios. Hay veces que caminamos por un camino y creemos que estamos bien, pero no estamos delante de Dios. Hoy Dios quiere que te pierdas, que te avanzando para que llegue, amén, porque nuestro galardón es grande, amén, porque sabemos que va a llegar un tiempo cuando nos vamos a presentar delante de Dios y qué bueno sería que el Señor nos diga, nos llame y podamos irnos con Él y amén, camino. Por eso que ¿qué fue lo que hizo Pedro? Fue el único que se atrevió, Pedro fue el que se atrevió a caminar sobre el Dabar. Muchas veces Pedro no, Pedro, amén, porque ¿qué le dijo al Señor? Señor, manda que yo vaya y yo iré. Que hizo no caminó sobre la palabra. Jesús le soltó cuando lo llamó, caminó sobre la palabra, amén. Y yo quiero ser como Pedro, amén. Yo quiero caminar su palabra, amén. No, porque no caminó sobre la, es algo de las aguas. Y no sean como Pedro, miró hacia caminar con amén. Perdona que no puede perdonar, el pecado no confesado, el pecado oculto es una piedra de tropiezo muy seria. El fluir natural de la vida